Arquitectura histórica. Durante la historia del mundo, el hombre ha desarrollado muchas formas de expresión por medio de la arquitectura, creando maravillas que desconciertan desde el pasado hasta la actualidad. La arquitectura ha sido la forma más sublime de los gobiernos para expresar su poderío, y esta también a fortalecer imperios. En los principios de la arquitectura, la antigua Grecia jugó un papel fundamental en el principio de la arquitectura sagrada, pues los helénicos se caracterizaban más por sus templos y teatros. Sus obras arquitectónicas datan del año 600 a.C. No obstante, uno de los tipos de edificaciones más relevantes es el teatro al aire libre, que data del año 350 a.C. La arquitectura griega se compone en tres periodos, los cuales son el periodo arcaico tardío, el periodo clásico y por último el periodo helenístico. Además de esto, la arquitectura griega se compuso también en órdenes los cuales siempre son de vital importancia resaltarlos: el jónico, dórico y corintio. En el Imperio Romano, la arquitectura paleocristiana, o también conocida como cristiano primitiva, surgió de una preferencia en la población romana por el cristianismo, dejando a un lado la cultura pagana que existía en ese entonces. Resaltamos que antes el cristianismo actuaba de forma primitiva, ocultándose en casas, convirtiéndolos en sinagogas y en áreas para el culto cristiano. Uno de los imperios más poderosos de la historia fue el Imperio Bizantino. Bizancio, el emperador más fuerte que se haya conocido en la historia de la actual Turquía, revolucionó el orden romano, luchando por conseguir el imperio más grande que se haya conocido. La arquitectura bizantina tomó su importancia en todo lo largo del imperio mismo, desde el siglo IV hasta el siglo XV, en la abrupta caída del imperio de Constantinopla a manos de los turcos otomanos. Su arquitectura está caracterizada por su evolución estructural y la planta en los templos de cruz griega, como también las iglesias de planta central. Conocemos su icono más importante como la iglesia de Hagia Sofía en Estambul, Turquía, o San Vital de Rávena en Italia. También uno de los acueductos más grandes que se hayan podido ver, obras que desafiaban totalmente la ingeniosidad de los romanos en su época y hacían que el imperio tomara más fuerza. Mientras que en el paleocristiano y románico la arquitectura se apoya también en creaciones de tipo artístico con representaciones de los santos del cristianismo, en el Islam todo es diferente. La arquitectura islámica es una arquitectura de principios, basada en la adoración a Alá, dirigidos por su profeta Mahoma, por lo cual no tienen imágenes en sus mezquitas de ningún tipo. La arquitectura islámica surge desde los tiempos de este gran profeta, el cual fue protagonista de hechos como la Égira, que fue su traslado. En la arquitectura islámica prima un factor muy importante, la religión. Su arquitectura está pensada y desarrollada a partir de las costumbres religiosas, por lo cual en las antiguas Medinas casi toda la ciudad se trazaba pensando en el eje central que era la mezquita. Pero como elementos principales también funcionaban el zoco, el arrabal
la alcazaba y algunos huaycas. En las mezquitas, los puntos centrales eran el Iwam, que es la entrada principal, el Sham, patio central, el Qibla, el muro orientado hacia la Meca, el Mihrab, una pequeña capilla situada en el Qibla, el Minbar, un púlpito para dirigir las oraciones, y el alminar o minarete, que funcionaba para hacer llamadas a la población para la oración. Dando un salto en la historia, pero con la misma línea de tiempo, el románico aparece. La arquitectura románica es básicamente religiosa y crea un tipo de templo abovedado, bastante uniforme, de interiores oscuros que mueven al recogimiento. No se aprovechan elementos constructivos ni decorativos de monumentos anteriores y la proporción clásica desaparece por completo. Los principales edificios de la arquitectura románica fueron iglesias, catedrales, monasterios de poca altura, aunque también construyeron edificios civiles como castillos y fortalezas. Entre sus principales características destacamos aspecto sólido y severo. Los arcos de medio punto sobre las columnas son los que unen las naves. Las bóvedas más utilizadas son las de cañón. Su planta basilical o de cruz latina está dividida en número impar de naves, normalmente es de 3 partes. La arquitectura gótica, la belleza de la altura. La arquitectura gótica medieval se caracteriza por sus estructuras aligeradas, muy diferente al románico, un giro total de 180 grados para la arquitectura. Elementos característicos como contrafuertes, pilares, bóvedas de crucería, cúpulas, portadas, pináculos, arcos apuntados, gárgolas y entre otros. La arquitectura gótica representa la belleza y el esplendor conseguido a partir de esas muestras de arte pasadas y es en sí el resultado de la transformación de elementos. Es una arquitectura totalmente creativa. Este estilo artístico entre el románico y el renacimiento se desarrolló en Europa occidental, cristiandad latina, en la Baja Edad Media, desde finales del siglo XII hasta el siglo XV, aunque más allá de Italia las pervivencias góticas continuaron hasta los comienzos del siglo XVI.